Muy buenos días, bienvenidos a otro capítulo más de Raíz Económica, porque todo comienza acá. Como de costumbre, quiero saludar desde Santiago, desde la capital de Chile, a mi amigo personal Carlos Smith Clavería, director de Administración de Empresas de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Carlito? Bien, bien, Pedrito. Buenas tardes. Saludos a todos. La verdad es que hoy tenemos un programa espectacular. Tenemos a un tremendo invitado que vamos a sacarle el jugo, ¿no es cierto, Pedrito? ¿Cómo está Santiago por allá? Muy bien, está muy bien, el clima agradable, no mucho calor y vamos, pues tenemos ya en pantalla, creo, a nuestro invitado, no sé si Matías nos puede ayudar ahí con la conexión. Perfecto, aquí estamos, bienvenido don Ricardo López Murphy, bienvenido. Un gusto de estar con ustedes. Sí, don Ricardo López Murphy, un grande de la política latinoamericano, ex ministro de Defensa y de Economía de la hermana República de Argentina, candidato a la presidencia de la República en el 2003 y 2007. Hoy día actualmente preside la Fundación Cívico Republicana. Y como todo gran argentino, no se le puede presentar sin dar su domicilio futbolístico. Un fanático de San Lorenzo, donde despertó como entrenador el ingeniero Pellegrini, entiendo por ahí, ¿no? Gran entrenador que tuvieron ahí en San Lorenzo. Bienvenido, Ricardo, a este programa. Un gusto de estar con ustedes. Bienvenido, Ricardo. Carlitos. Sí. Primero agradecer la disposición de estar hoy día con nosotros, muy, muy relevante para nosotros porque en este programa hemos hablado muchas veces de Argentina, lo que pasa, nos interesa verlo, ¿no es cierto? Tenemos una relación no solo porque están al lado, pero también económica, digamos, hacia ambos lados. Entonces, yo estuve leyendo hartas cosas y claro, uno siempre escuchó, por ejemplo, que Argentina era el granero del mundo, produce alimentos para más de 400 millones de personas, tiene petróleo, tiene gas, sin número de recursos. O sea, Argentina es un país rico, ¿no es cierto? Y si uno empieza a mirar la historia y empieza a ver, por ejemplo, si uno se remonta en 1853, ¿no es cierto?, la constitución de Alberdi además que tiene una relación con Chile porque vivió en Chile, ¿no es cierto?, en Valparaíso. Y aquí un poco empieza a sentar las bases que son mirando la Constitución de Estados Unidos, y una Constitución que se empieza a aplicar, si no entiendo mal, en 1860, y en 35 años lograron ser el país más rico del mundo. O sea, llegaron a estar ahí, ¿no es cierto?, en el primer lugar. Y parafraseando un poco un programa que vi en su canal de YouTube, ¿cuándo se arruinó Argentina? Algunos dicen en 1916, algunos dicen con la llegada del peronismo en mediados de los 1940. ¿En qué minuto empezaron a caer, digamos? Porque finalmente con todos esos recursos uno debería decir, bueno, Argentina debería ser el país desarrollado de América Latina. Bueno, eso creía Paul Samuelson, el premio Nobel de Economía, cuando le preguntaron, o sea, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, qué país esperaba que fuera muy exitoso en la posguerra. Él hizo la hipótesis de que era Argentina, y eso no fue de esa manera. Yo diría que nosotros sufrimos dos crisis severas, una en la Primera Guerra Mundial, que implicó una gran caída del PBI, porque éramos muy integrados al mundo, y la ruptura que la guerra generó nos produjo un aislamiento y una crisis interna muy grande, de la cual nos recuperamos muy vigorosamente en los años 20, o sea, algunos historiadores lo llaman los años gloriosos, y luego nuevamente nos golpea muy fuertemente la Gran Depresión. Yo creo que como consecuencia de ambos shocks, en la posguerra predominan ideas que eran contrarias al orden liberal que la Constitución implica y a la inserción en el mundo, y se parte de una hipótesis de aislamiento de la economía argentina. Por eso yo prefiero situarlo en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial, el proceso de deterioro, que sin duda se agudizó fuertemente después del año 74.
hay que recordar que, como ustedes decían, éramos un país con muchos recursos naturales, con una población relativamente baja. La población fue subiendo y no supimos, nuestro liderazgo no tuvo la lucidez de ir reemplazando el componente de recursos naturales por capital físico y capital humano. Es decir, parte del rezago que se produjo es que se nos agotó la ocupación de tierras, que fue durante ese periodo de rápido crecimiento un factor muy decisivo. Yo creo que lo que nos falló después de la Segunda Guerra Mundial fue que no nos insertamos en el mundo correctamente, no aprovechamos la inmensa expansión económica mundial y adoptamos un modo de organización interna de tipo corporativo que destruyó el sistema de asignación de recursos y nos produjo un muy bajo crecimiento de la productividad. Sí, y en ese sentido, hoy día están viviendo una situación con números bastante complejos, ¿no es cierto? Hoy día tiene un alto nivel de pobreza que eventualmente puede subir. Pero quiero ir, antes de ir a los datos más coyunturales, hay una cosa que me llamó la atención que pasó en el último tiempo. Aquí en Chile, hace un tiempo atrás, un ministro de Educación, que también había sido ministro de Hacienda, dijo que, en términos de qué es lo que pasaba en la educación chilena, de que había un grupo que andaba en patines y otro que no. Y lo que había que hacer para igualar la cancha era bajarlo de los patines. Eso causó mucho revuelo. Y el presidente argentino dijo, y aquí lo digo en comillas, dice, lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos ha hecho crear en los últimos años. ¿No eso un poco exaltar la mediocridad? Es como decir, no sé, ¿cuál es su opinión respecto a esa? Sí, yo creo que equivocado. A ver, yo creo que las sociedades más avanzadas, más exitosas, promueven el mérito, el esfuerzo, el ahorro. Digamos, usted piense lo que sería hacer una selección de fútbol poniendo a los peores, a nadie se le ocurre eso. O sea, usted trata que a los lugares de liderazgo y de representación lleguen los mejores, ya sea en las actividades de la sociedad civil o en las actividades gubernamentales. Yo creo que es un concepto, son dos conceptos errados. El del presidente argentino de censurar el mérito y el esfuerzo, y la idea esta de bajar a la gente de los patines. Yo lo que hubiera hecho era subir a todos a los patines, no bajar a los que les va mejor. O sea, yo iría para arriba, no para abajo, y creo que ir para abajo ha sido, en el caso de mi país, una ideología muy destructiva. Don Ricardo, y una pregunta que uno se hace, porque usted ha sido candidato 2 veces a la República, participó, entre comillas, del poder desde el punto de vista de estar en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Economía. ¿Qué pasa en la clase política argentina que no enmienda el rumbo, que no cambia? O sea, uno mira el eje argentino y uno los ve a casi todos desde afuera, perdone la ignorancia, pero son casi todos peronistas, son todos justicialistas, pero son todos bien distintos, pero todos peronistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la clase política argentina que no surgen estas ideas de recambio y se sigue con las mismas recetas de siempre? Sí. Bueno, yo no lo soy, yo tengo una visión muy crítica de lo que hicimos los últimos 75 años. Creo que no nos fue bien en la posguerra y creo que es muy fácil ver cuán mal nos fue. Yo cito siempre una estadística que si nosotros hubiéramos crecido como Chile entre 1974 y 2019, nuestro PBI per cápita sería más alto que el de Australia. Nosotros no estábamos en una situación tan rezagada en el año 74. Nos fuimos rezagando de ahí hasta ahora porque prácticamente no crecimos.
Y no crecimos en parte por un sector público descontrolado, de grandes déficits que ha consumido el ahorro de la sociedad y no nos ha permitido invertir en una fracción adecuada, porque hemos tenido una altísima inflación. Por ejemplo, entre 1970 y 2020 la emisión monetaria creció al 85% y la inflación fue 83%. Con esas tasas de inflación usted destruye no solo la moneda, sino el sistema financiero, el mercado de capitales, produce una sustitución de monedas, todo el mundo en la Argentina trata de comprar moneda extranjera, y la combinación de no tener mercado de capitales, entre otros porque confiscamos los fondos de pensión, confiscamos los fondos de ahorros para la vejez. Ahora, ¿eso qué ocurrió? En el corto plazo le dio al gobierno margen para, digamos, tener espacio de maniobra. En el largo plazo destruyó nuestro mercado de capitales y el gobierno disipó todos esos recursos que se habían acumulado. Entonces, la combinación de grandes déficits, una economía cerrada, un sistema de control de precios, un mecanismo corporativo, un mercado de capital inexistente, un mercado financiero muy pequeño, una tendencia a emitir dinero a tasas alocadas sistemáticas, nos ha producido un gran retroceso. Eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? Pedro, ¿tenías una pregunta? Sí, no, qué gran tema el tema de los fondos de pensiones. Nosotros en nuestro programa hemos estado analizando el tema de los fondos de pensiones. Se partió tibiamente con un retiro de un 10% por temas de la pandemia. Hoy día se está discutiendo otro 10% por única vez, clásico chileno, el por única vez, ¿ya? Por única vez que se va instalando. ¿Cómo está el tema de las pensiones en Argentina después de ese retiro? Muy mal, porque todo eso fue transferido al Estado y ya este año, en lugar de una corrección que correspondía del 35%, le han dado a los jubilados una corrección del 18% o 20 y pico por ciento. Es decir, lo que se ha hecho ha sido utilizar al Estado para, digamos, las pensiones estatales para bajar el gasto. Y para el año que viene es prevista otra baja de las pensiones. Entonces, es muy distinto un sistema donde esté dueño de sus ahorros y retira en base a lo que, cuando llega a la vejez, en base a lo que ahorró a lo largo de la vida, que un sistema donde el Estado le fija y muchas veces le fija y con independencia de la contribución del ahorro que usted hizo. Entonces eso ha creado una gran disfuncionalidad, un gran mercado negro y ha creado un gran desánimo porque en la vejez el nivel de jubilación es paupérrimo. Y es paupérrimo salvo para los privilegiados del régimen. O sea, usted tiene jubilaciones de 20.000 y jubilaciones de 865.000, que son la vicepresidenta, el juez de la Suprema Corte, o sea, algunos reciben pensiones alocadas que no tienen nada que ver con los ahorros actuariales que han hecho, y a otros les roban los esfuerzos que han hecho. Ese sistema es muy arbitrario, el sistema porque no hay relación, no hay correspondencia entre lo que usted aportó y lo que usted va a retirar. Se presta a cosas muy espurias como han ocurrido históricamente en la Argentina. Una pena. ¿Carlito? Sí. Yo quería comparar un poco la última gran crisis que ustedes tuvieron en el año 2002, por ejemplo, la caída del PIB fue de un 10,9%. Hoy día la expectativa, según el gobierno, el ministro Guzmán dice que va a ser un 12,2%. Sin embargo, el segundo trimestre cayeron ya un 19,1%. El desempleo del 2002 fue del 25% y ahora va en 13,1%, pero si uno cuenta los desalentados, que es lo mismo que nos pasa aquí en Chile, ¿no es cierto? Esa gente que no busca empleo porque la verdad que sabe que no va a encontrar. Algunos hablan del 29, 30%, igual que en Chile. Sí, estaría por ahí. Perdimos 3,5 millones de empleo, eso es lo que hemos perdido. Claro, y los niveles de pobreza llegaron al 55% en el 2002
y acá, ¿no es cierto?, 40, 47, algunos hablan que eventualmente ante una hiperinflación eso se puede multiplicar un par de veces. Además de eso, usted mismo lo nombró, el Banco Central se está de alguna manera quedando sin reservas porque la gente, ¿no es cierto?, ya no quiere los pesos, no confía en la moneda. Nosotros sabemos que la moneda necesita, sirve como medios de pago, como unidad de cuenta y además como reserva de valor. Y básicamente como reserva de valor no está funcionando porque la gente no lo quiere guardar. Claro. Bueno, también usted tiene que ver que el gobierno actual, como no tenemos mercado financiero y no tenemos mercado de capitales, y nadie en el resto del mundo nos quiere prestar por la suma de 9 default que hemos hecho, el único remedio que tuvo el gobierno fue imprimir dinero de manera descontrolada. Ahora, cuando usted imprime dinero de manera descontrolada y tiene un tipo de cambio fijo, deslizante pero fijo, lo que la teoría económica le dice es que usted va a perder reservas de una manera extraordinaria. Bueno, eso es lo que ha estado ocurriendo. Hemos estado perdiendo reservas a más no poder. Entonces, la pregunta es ¿cómo salir? Porque el gobierno, bien keynesiano, ¿no es cierto?, dice, bueno, lo que hay que hacer es aumentar el gasto público y de esa manera incentivamos la demanda y se va a generar más recaudación y vamos a tener superávit y vamos a salir de esto. A ver, las soluciones keynesianas requieren que haya crédito. O sea, Keynes lo que decía es que el Estado tenía acceso al crédito en mayor medida que el sector privado. Ese era el argumento central keynesiano, es decir, que tenía una capacidad de endeudarse por los ingresos futuros, impuestos futuros, que no lo tenía el sector privado. En los hechos eso no es cierto en la Argentina, o sea, acá créditos no tenemos, así que esa idea de ampliar el déficit lo único que nos lleva es ampliar la emisión monetaria y el riesgo que corremos en un momento donde hay una fuga de la moneda local es que si usted amplía la emisión monetaria, acelere la descomposición. Por eso el tipo de cambio paralelo en sus distintas versiones prácticamente duplica al oficial. O sea, usted imagínense que eso genera una cantidad de distorsiones enormes y digamos una sensación de pánico colectivo. Pero yo creo que ese camino de usar el Estado requiere de que usted tenga crédito. La verdad sea dicha, yo creo que incluso a escala mundial, luego que termine la pandemia, los Estados van a estar muy endeudados, no van a poder ser los actores principales. Yo ahí discrepo con la opinión que se ha generalizado, que va a haber un rol del Estado, ¿no? Los Estados van a terminar peor que cuando terminaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hubo que hacer después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, tener finanzas ordenadas, equilibradas, tener mucho crecimiento del sector privado y un poco de inflación. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en el mundo. Y en el caso argentino, si seguimos emitiendo a lo loco, vamos a tener una mega inflación, definido la mega inflación como una inflación de 3 dígitos. ¿Y cómo salir? Porque Macri llegó un poco a ordenar la casa, ¿no es cierto? Y tuvo que hacer ajustes, bajar el gasto público, pero finalmente las mismas personas que votaron por él después estaban medio arrepentidas en el sentido de que fue muy duro el ajuste. Que inicialmente no hizo eso, los 2 primeros años no hizo eso, los 2 primeros años el déficit fue más grande, no hizo ninguna corrección, o sea, las correcciones que hizo el presidente anterior fueron básicamente, creo yo, en los 2 últimos años de mandato, sobre todo en el último. Pero eso contradice la inteligencia política, porque usted cuando tiene que hacer correcciones, las tiene que hacer al principio del gobierno, no al fin del gobierno. Porque si usted las hace al fin del gobierno, las hace en el medio del proceso electoral y eso en general es muy doloroso. Yo creo que el gobierno anterior tuvo una estrategia de tratar de mantener lo que había, no introducir grandes cambios, convivir con la herencia, haciendo cambios marginales, y la verdad que Argentina estaba en una crisis muy profunda, producto de 13 años de populismo y de circunstancias externas adversas que requería un programa mucho más significativo e importante
que el que llevó a cabo el presidente Macri. Incluso sus propios partidarios hoy dicen que subestimaron la crisis y sobreestimaron sus posibilidades. Dicen también que lotearon la conducción económica en distintos ministros y en consecuencia no tuvieron una gestión coordinada. Dicen también que multiplicaron los planes sociales para, en lugar de hacer volver a la gente a trabajar, sostener un sector público elefantiásico. O sea, en realidad Macri no hizo lo que yo creo que debió haber hecho, que era seguir un camino alternativo al del gobierno populista, y en realidad lo que trató de hacer es emprolijar dentro de la tendencia. En vez de cambiemos, fue sigamos. Y yo quiero, para poder terminar la idea, uno entiende en el papel, uno dice, bueno, esto es fácil de solucionar, entre comillas, ¿no es cierto? En teoría uno, a lo mejor lo que hay que hacer es bajar el gasto público, etcétera, pero eso es doloroso en términos de la población. ¿Cómo salir en este caso? Tenemos, como usted dice, un aparato estatal, muchos programas ¿no es cierto?, de una especie de clientelismo, y cómo salir de esto finalmente. Escuché por ahí un economista del Cato Institute de hablar de había que dolarizar, digamos, porque decía, bueno, en Argentina ya de alguna manera la gente lo está haciendo, se está dolarizando. A ver, Argentina necesita una reforma fiscal profunda porque no puede financiar el fisco que tiene. Esa reforma implica reformar su sistema previsional, su sistema de empleo, su organización estatal, las empresas que tienen a cargo del Estado, implica reducir subsidios a la energía, que además son muy contaminantes, muy inconvenientes para el largo plazo. En todo el mundo se castiga el uso de energía por su efecto contaminante, por el efecto del calentamiento global. Si el mundo siguiera la política que nosotros tenemos, hace rato que había desaparecido, porque el calentamiento global sería espectacular. Nosotros tenemos reservas importantes de gas, pero si ponemos precios ridículamente bajos no los podemos explotar. Nosotros tenemos que cambiar eso, y además hemos dado enormes subsidios para que la gente se concentre en una mega urbe. Ahora, esa mega urbe en la pandemia fue una trampa mortal, porque la mega urbe requiere de un sistema masivo de transporte público, y en la pandemia usted no lo puede usar. Entonces eso nos generó una enorme inmovilidad, y la mega urbe también llevó adelante fenómenos de hacinamiento y marginalidad muy grandes que fueron, digamos, en la pandemia y en el virus, catastróficos. Y a todo esto la única respuesta que tuvo el gobierno fue una cuarentena extraordinariamente prolongada que hizo un daño económico inmenso. Entonces, todo eso yo creo que ha sido muy negativo. O sea, debemos ser el caso que combina la caída económica más grande con resultados sanitarios que no son buenos. Nosotros estamos acercándonos gradualmente a Chile y Brasil. Sobre todo ahora que se están blanqueando números que estaban ocultos. Ayer apareció una información de The Economist a raíz del tema de la pandemia, haciendo una comparación con el diferencial de muertes respecto de un año normal, y aparecen muchos de nuestros países latinoamericanos con un subreporte respecto de la mayor cantidad de muertes. O sea, aparece una mayor cantidad de muertes y lo reportado por COVID solo cubre, no sé, un 20, un 30% de esa sobremuerte. Póngale que más, pero yo creo que hay un subreporte. Absolutamente. Y uno puede calcular que las muertes van a estar cerca del 1 por 1000 de la población, y si han estado 0,8 será en el mejor de los casos, y han estado muy por debajo de eso, pero todos los días tenemos una cantidad de muertos adicionales que nos acercamos rápidamente
a los países con mayor mortalidad en Latinoamérica. Don Ricardo, y respecto de eso, de esta mezcla de la crisis económica que está viviendo Argentina y el agravamiento que le pudo haber generado esta pandemia, ¿cómo ven ustedes desde Argentina a nuestro país, a nuestro Chile, en términos económicos y en términos también de la gestión sanitaria que se ha realizado? Sí, yo creo que Chile tenía fortalezas al comienzo de la pandemia que lo hacían mucho más sólido que Argentina, es decir, tenía un mercado de capitales, fondos ahorrados a lo mejor por 80% del PBI, tenía un mercado financiero muy amplio, eso le permitió hacer una política compensatoria de una magnitud mucho mayor a la nuestra, que atenuó el ciclo. Es una economía muy vinculada al resto del mundo, por lo cual probablemente cuando se recupere el mundo, y en particular Asia, que es el lugar que menos sufrió el COVID y más rápido se recupera, es probable que Chile tenga una recuperación más significativa. Yo creo que ha sido una tremenda ventaja para ustedes tener un mercado de capitales tan amplio, que yo asocio a que el ahorro por la vejez se canaliza en el mercado de capitales y no a través del Estado como en Argentina, que finalmente esos fondos los dilapida y no hay ahorro adicional. Creo que en materia sanitaria la pendiente de Chile está descendiendo mientras la nuestra sigue aumentando, así que probablemente el resultado de ambos países al fin de un año termine siendo parecido. No me animo a pensar que va a ser muy diferente. Supongo que han pasado algunos meses donde la situación fue muy ajustada. Mi sensación hoy es que esa circunstancia la han superado y que la tendencia está bajando sistemáticamente. Particularmente en la región metropolitana, que es como el Gran Buenos Aires de ustedes, ya con mucha concentración de población y con mucho hacinamiento también, se ha producido esa baja que usted está mencionando. Hoy día tenemos algunas zonas un poco más alejadas del centro del país, más cerca del sur, un poco complicado y con algunas saturaciones a nivel hospitalario, ¿ya? Pero sí, en términos generales y en términos agregados... En la zona de Gran Santiago no ha bajado mucho el contagio y creo que las unidades de cuidado intensivo no están exigidas. Para nada. Yo quiero ir a esto que usted dijo como la salida que tenían, ¿no es cierto?, que era una serie de cambios bien estructurales. Requiere eso, y aprovecho de nombrar un estudio que hizo el BID, ¿no es cierto?, sobre la ineficiencia técnica del gasto público, y Argentina lideraba, y en Latinoamérica somos el peor área del mundo, digamos, un 4,4% del PIB. Argentina tiene un 7,2% del PIB como ineficiencia, del cual un 4,5% más o menos son fugas. Y me imagino que eso mismo hace que estén pensando en una cosa que también se está pensando acá, que el impuesto, por ejemplo, a los ricos, ¿no es cierto? En Argentina creo que se hablan entre un 2 y un 3,5%. Hay una tremenda presión fiscal sobre los exportadores, que finalmente son los que generan las mayores ventas. ¿Implica esto eventualmente un cambio constitucional o no? Bueno, es verdad, la presión tributaria ha subido tanto en la Argentina que hay mucha gente que se está yendo del país por la presión tributaria. En general, lo que esa presión tributaria exagerada, desmedida, ha producido es una salida del país de empresas y de ciudadanos. Y eso yo creo que no es bueno. Es decir, la idea de una presión tributaria extravagante lo que hace es que ha colapsado nuestra inversión. Si colapsa la inversión no podemos crecer, no podemos generar empleo. Creo que el costo en términos de nuestro crecimiento futuro es extraordinario. Creo que además esos impuestos que se están tratando de colocar a gente, digamos, no muy rica, sino medianamente rica, es
a partir de un poco menos de 3 millones de dólares, las tasas son muy altas. Eso lo que va a hacer es que prácticamente nadie quiere invertir en la Argentina. Y eso nos demuele nuestras posibilidades de crecimiento. Pero, además, todos esos impuestos son inconsistentes con nuestra Constitución que respeta la propiedad privada, así que yo creo que además no van a recaudar mucho, porque todo el mundo va a presentar recursos de inconstitucionalidad, porque son impuestos confiscatorios. Entonces, se va a recaudar poco porque va a haber una gran litigiosidad y se ha producido una fuga enorme de inversiones y de empresas. Yo creo que no debe haber una idea más loca que esa, o sea, nos ha hecho mucho daño. Bueno, esa idea loca se está discutiendo en este país con el nombre de impuesto a los súper ricos. Veo que en Argentina ya se aburrieron de los súper ricos, están trabajando con los no tan ricos, ¿ya? Así que al parecer es un cuento de nunca acabar. Don Ricardo, ¿lo tenemos de candidato para el 2022? ¿Cuándo les toca el 22? No, 21. 23, 21. Hay elecciones ahora de parlamentarias en el 2021. Yo no me animo a decir, usted sabe que es muy temprano para decir eso, pero hay un sector de la sociedad que se encuentra muy enfrentada con el gobierno nacional y con la narrativa que tiene y el fracaso de la gestión lo está haciendo caer mucho el porcentaje de voto al gobierno. Pero hay, y en mi caso, mucha gente muy decepcionada y en desacuerdo con lo que fue la administración del gobierno anterior, la coalición de Macri. Entonces, lo que yo he propuesto es que esa gente que está decepcionada con el ayer y decepcionada con el presente, tiene que tener una representación institucional. Veremos, en la Argentina se requiere formar partidos políticos, hay que aprobarlos institucionalmente. Estamos tratando de hacer ese esfuerzo. Si eso fuera posible y lográramos encontrar oídos receptivos, vamos a tratar de ofrecer una visión alternativa, tanto a la administración anterior como a la actual administración. Don Ricardo, y dentro de los comentarios que nos llegan de nuestros televidentes y radioescuchas, hay algunos que se animan a preguntar, yo sé que es un poco avesado decirlo, ¿alguna recomendación que usted le quisiera hacer a nuestras autoridades económicas, a nuestro ministro de Hacienda? Yo sé que es medio complicado mandar mensaje a los vecinos, pero ¿se atreve a mandar algún recado? Sí, yo voy a ser muy prudente porque, sobre todo después de la experiencia nuestra, no estamos en condiciones de darle consejo a nadie. Pero yo, si tuviera que hacer algún comentario, durante muchos años Chile creció a un ritmo sostenido, mejoró sus indicadores en términos de pobreza, de desigualdad, abrió posibilidades muy grandes y construyó una amplia clase media. Yo sería muy cuidadoso en destruir un sistema que ha funcionado, a mi modo de ver, de manera eficaz. En todo caso, lo que se hace en los países exitosos es perfeccionar, corregir las falencias, mejorar lo que era disfuncional, no tirar el agua y el bebé al mismo tiempo. Yo creo que ustedes fueron durante muchos años un ejemplo de crecimiento, reducción de la pobreza, integración social. Por supuesto no son Dinamarca ni Holanda, o sea, yo creo que uno de los problemas que tuvo Chile probablemente que se sobrevendió el éxito, o sea, fueron muy exitosos en relación, por ejemplo, a nosotros, pero la sobreventa del éxito creó expectativas sociales y demandas sociales que no era posible satisfacerlas, o sea, había una mejora muy sustancial respecto a los vecinos,
pero estaban muy lejos de los países con los que los chilenos se comparan, que son los países de Europa o de la Europa nórdica. Claramente para eso faltaban muchos años más de éxito. Y creo que esa asincronía entre la sobreventa de los éxitos y la pérdida de valoración de todo lo logrado los puede llevar a decisiones erróneas. Yo haría un balance muy ponderado de lo que funcionó bien, lo que modernizó Chile, lo que les dio tantas posibilidades, y no copiar experiencias de Argentina en términos de tamaño del Estado e ineficiencias que pudieran derivar en un fracaso muy severo como el que nosotros hemos tenido los últimos 46 años. Y usted habló, lo escuchaba hablar de que esto es una guerra cultural. ¿A qué se refiere con eso? No, bueno, hay en parte en Argentina esta cuestión de distorsión de los valores. O sea, yo le voy a citar 4 casos. Un caso es el abolicionismo penal. O sea, hay gente que cree que no tendríamos que tener código penal, que los delincuentes son una víctima de la sociedad. Y yo creo que no, yo creo que las víctimas somos los ciudadanos honestos de los delincuentes y código penal funciona en todos los países. Segundo lugar, ha habido una actitud muy equivocada, se le han cambiado los protocolos y las reglas de empeñamiento tanto a las fuerzas de seguridad como a las Fuerzas Armadas, y el otro día tuvimos que lamentar, que seguramente ustedes vieron, la muerte de un inspector de la Policía Federal porque lo atacó un hombre con un cuchillo. Y en cualquier país del mundo, la fuerza de seguridad, si usted viene con un arma blanca a atacar a un policía, el policía se defiende con su arma reglamentaria y estaba en el reglamento anterior, en las reglas de empeñamiento anteriores, en el protocolo anterior estaba autorizado a abrir fuego. Y eso, bueno, esto le costó la vida a este servidor público y a muchos servidores públicos, y yo creo que esa actitud contraria a la fuerza de seguridad nos ha producido una explosión de la criminalidad, como la liberación de presos peligrosos que ha hecho el gobierno en miles de personas. En tercer lugar, lo que usted señalaba sobre el mérito y el esfuerzo. Yo creo que las sociedades que prosperan son sociedades donde se valora el mérito y el esfuerzo, se jerarquiza, se emula al que se desempeña mejor. Creo que esa emulación, digamos, ese énfasis en igualar para abajo, en bajar a la gente de los patines o en promover la mediocridad es un error extraordinario. Hay que enfrentar culturalmente eso. Y en cuarto lugar, una enorme distorsión que hay en términos de que en lugar de ser prósperos y crecer y tener más recursos, que eso es lo que yo creo que le posibilita a todas las sociedades un mayor progreso, una mayor educación, un mejor nivel de vida, una mayor calidad sanitaria, acá hay una ideología que yo llamaría del pobrismo, o sea que cuanto más pobres, más buenos somos. Y esa ideología nos hace mucho daño, porque nos lleva a una civilización anacrónica, previa a los últimos 200 años de crecimiento en el mundo. Y yo creo que eso es un inmenso error, que el pobrismo no genera mejor calidad de vida para los ciudadanos, la degrada. Y eso creo yo que nos ha hecho un inmenso daño jerarquizar el fracaso y no el éxito. Sí, eso mismo hace que finalmente uno termine agradeciéndole a los gobiernos cuando lo que pasa en Venezuela, digamos, ¿no es cierto? Que finalmente, después de todo, el gobierno tiene que empezar a entregar alimentos y ahí quedamos como atrapados y de alguna manera haciendo especie de esclavos del Estado, digamos. Bueno, cuando hay un solo patrón, eso es lo que ocurre. Si usted tiene un solo empleador, al final usted es un vasallo del poder. Y fíjese lo que ha sido la dramática caída del nivel de vida en Venezuela.
El nivel de vida per cápita ha caído en los últimos 20 años aproximadamente 80-85%. Esa caída del nivel de vida ha sido la experiencia más atroz de la historia humana. Venezuela es un lago de petróleo. Yo no me puedo explicar cómo han avalado una catástrofe que en la Comisión de las Naciones Unidas, que preside la expresidente de Chile, ha denunciado un régimen criminal, de muertos, de actividades ilegales, de desapariciones. Yo creo que eso no es ejemplo para nadie, como no lo es Cuba, que se ha retrasado históricamente de una manera extraordinaria. Cuba era 5 veces la República Dominicana, hoy es 5/6 de República Dominicana. Ese retroceso ha sido catastrófico también, en un plazo más largo, 60 años de fracaso. Yo quiero hacer una pregunta que hizo durante la semana cuando promocionamos esta entrevista. Una persona escribió, dijo, y estaba preocupada por un mapa que había salido hace poco ¿no es cierto?, en el sur, en la Patagonia, con la Antártica, argentino. Decía, ¿no será esto una forma que tiene el gobierno de tratar de desviar la atención un poco de lo que está pasando internamente con temas limítrofes con nosotros? No creo, pero lo más inteligente que podemos hacer es llevarnos bien con todos nuestros vecinos. Eso es una política inteligente, llevarse bien con los vecinos y evitar los conflictos. De todas maneras. ¿Pedrito? Don Ricardo, entiendo que también usted tiene otro compromiso. Muchas gracias. Por ahí. Agradecerle su tiempo, su disposición, desearle el mayor de los éxitos en el futuro devenir que ustedes tienen. Desde Chile, créame, queremos mucho a la República Argentina, tenemos muy buenos amigos al otro lado de la cordillera, y desearle mucho éxito. Ojalá que Argentina vuelva a ser un gran país, una gran nación dentro del concierto mundial. Sí. Además, después de la pandemia, va a ser muy importante la complementación con nuestros vecinos, porque yo creo que los estados van a quedar en una situación de tanta vulnerabilidad que la integración con los vecinos, la integración con el mundo, el crecimiento del comercio internacional va a ser probablemente la fuente de crecimiento más genuina que vamos a tener. Ha sido un placer estar con ustedes, un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias, don Ricardo, que esté muy bien. Y nosotros nos vamos a una pausa, Carlos, ¿entiendo? Muy breve. Una pequeña pausa, unos segundos y volvemos. Y volvemos.